Hola, ¿qué tal amigos y hermanos? ¿Cómo están? Pues aquí de nuevo grabando un vídeo que espero que les guste sobre Adán y Eva. Interesante el tema, ¿verdad? Muy interesante. ¿Fueron héroes o villanos Adán y Eva? Pues mucha gente piensa que fueron gente mala, que nos trajeron desgracias y nos trajeron muchas maldiciones. Algunos incluso hasta los condenan al infierno o a que no resuciten o a que sean considerados entre los malvados. Pues hoy quiero reivindicar el papel de Adán y Eva como verdaderos siervos de Dios, héroes para nosotros, un hombre y una mujer de Dios escogidos por el Señor para ser nuestros primeros padres. Y voy a dar 5 claves de su grandeza. Quiero dar 5 claves de su grandeza para que así podamos apreciar mejor todo lo que hicieron, por qué lo hicieron, qué errores cometieron, pero qué bendiciones nos trajeron a todos y cada uno de nosotros. El primero de los puntos serían que Adán y Eva fueron nuestros primeros padres creados a imagen y semejanza de nuestro Padre Celestial. Y son los padres de todas las generaciones de hombres y mujeres que han vivido en esta tierra. Por lo tanto, ellos fueron creados imperfectos, fueron creados perfectos, inmortales e inocentes, porque no conocían ni el bien del mal como vemos en las Escrituras. Sin embargo, recibieron mandamientos de no comer del árbol del fruto del bien y del mal, pero tenían su albedrío, les dijo que podían escoger según su voluntad. Ahora bien, ellos los juzgamos a veces por un ser humano normal y corriente, pero ellos no distinguen el bien del mal. Eso es lo primero. Por lo tanto, eran inocentes en todo. Si no distinguían el bien del mal, tenían una limitada capacidad de conocimiento. De hecho, si vamos a Génesis 3, no lo voy a leer, los voy a parafrasear y ustedes pueden leerlos en profundidad. En Génesis 3, capítulo 1, versículo 1 nos dice que la serpiente, o sea, Satanás, Lucifer, era muy astuta y claro, tenía mucho conocimiento. Y entonces le dice a Eva algunas cosas que son verdad, mezcladas con unas mentiras, para engañarlas. Le dice que si comen del fruto del árbol del bien y del mal, no morirían, sino que sus ojos se abrirían y serían como su Padre Celestial, conociendo y distinguiendo el bien del mal. Eva quiere esa sabiduría, quiere ser como su padre y participa del fruto. Aquí hay otra pregunta que muchos dicen, es que era una satánica que quería ser como su padre, quería ser engrandecerse. No, aquí no estamos hablando de un ser con conocimiento que vive en orgullo y que quiere ser superior al padre, como el caso de Lucifer, cuando se rebela contra el padre y le pide su gloria y lucha contra él, sino que estamos hablando de un niño, de una niña inocente que le dicen que puede ser como su papá. ¿Y qué niño, qué niña no quiere ser como su papá, como su mamá? Y le dice, podrás ser como tu padre conociendo el bien del mal. Y le engaña diciendo que no morirán. Le engaña de esa manera. Entonces ella participa del fruto. En el versículo 7 del capítulo 3 vemos que se abren sus ojos y que entonces se ven que están desnudos. Habían estado mucho tiempo y ni siquiera sabían que estaban desnudos. Ellos participan del árbol, del fruto del árbol, y en ese momento, lógicamente, tiene unas consecuencias: participar, transgredir el mandamiento del Señor y participar del fruto. La pregunta es, ¿había otra manera de que sus ojos se abrieran? Probablemente, pero no sabemos. Lo que sabemos es que el Señor, que todo lo sabe, ahora veremos el segundo punto, pues había preparado el plan para que hicieran lo que hicieran, o fuera de como fuera, probablemente llegásemos al mismo resultado, aunque por otros caminos, no lo sabemos. La cuestión es que lo que sabemos es que Eva participa del fruto, sus ojos se abren, Adán también participa, y cuando Dios habla con ellos, en los versículos 10 al 13, empiezan a hablar y explican lo que ha pasado, y el resultado es, dice, la serpiente me engañó y yo comí. Entonces vemos que con esa inocencia de Adán y Eva participan del fruto sin saber exactamente lo que está pasando, creyendo que aunque desobedecen al Padre es algo bueno y beneficioso para ellos y para su posteridad, porque todavía ni siquiera habían tenido hijos, porque estaban desnudos y ni lo sabían, porque eran completamente inocentes. Y luego en el versículo 14 vemos que el Señor maldice a la serpiente, maldice a Lucifer, pero ellos no los maldicen.
A ellos los castiga y les da unas consecuencias negativas. Parirás con dolor, trabajarás con el fruto, conseguirás el fruto con el sudor de tu frente, la tierra tendrás que trabajarla, no será como el paraíso que era todo espontáneo y glorioso y abundante, pues la tierra va a ser más árida, más dura, pero eso no son maldiciones. El trabajo, el tener hijos no es una maldición. El trabajo y el tener hijos, que sería básicamente, es una consecuencia que tiene un sufrimiento, que tiene un esfuerzo, pero no es una maldición, por lo tanto ellos no fueron maldecidos. ¿Qué podemos sacar de todo este relato? Pues que todavía no había entrado el pecado, por lo tanto Adán y Eva no pecan, sino que transgreden. No es lo mismo pecado que transgresión, luego lo veremos un poquito más adelante. Sino que ellos lo que hacen es transgredir una ley. Ellos cometieron un error. De hecho, si vamos a Romanos 5, ahí lo explica muy bien, en el versículo 12 dice que por Adán entró el pecado, es decir, que el pecado no empieza a existir hasta que no hay transgresión de la ley. El pecado entonces entra. Y en el 17 dice, por su transgresión el mundo cayó y nosotros existimos. Fíjense que en pecado, en Romanos 5:12, si cojo, tengo aquí la interlineal, logos calogos, y en el versículo 12 de Romanos 5 utiliza la palabra pecado, que en el Strong es la 266, que significa pecar, pecar. Sin embargo, en el versículo 17, en Romanos 5:17, la palabra transgresión no es la misma que pecar, sino que es transgresión, desliz o error. Es bastante diferente. Como ellos no distinguían el bien del mal, ellos realmente no pecaron, sino que transgredieron una ley porque cometieron un error, se deslizaron, transgredieron una ley, violaron una ley, pero sin el conocimiento de que estaban haciendo algo malo, porque la serpiente les engañó. Entonces no podemos culparles de pecado por todas estas circunstancias que hemos dicho. También es importante recordar que si no podemos distinguir el bien del mal, no podemos progresar, no podemos hacer las cosas correctamente, no podemos escoger con plenitud de conocimiento y por lo tanto no hay progreso. Sin distinguir el bien del mal no hay progreso. También, otro punto importante, ellos estaban desnudos, habían estado desnudos desde su creación. Y bueno, tengo un vídeo que habla de esto, pueden verlo, lo voy a poner en los comentarios este vídeo, en la cual si ellos no hubieran transgredido esa ley, no se hubieran dado cuenta que estaban desnudos y no hubieran tenido hijos, porque llevaban ya mucho tiempo creados y nunca habían tenido hijos hasta este momento. Pueden ver en el vídeo donde lo explico con pelos y señales solo con la Biblia. En ese momento también lo que se hace es iniciar el plan de salvación. El Señor tenía previsto todas estas cosas y el Señor en su infinita sabiduría y conocimiento, lógicamente, había preparado y previsto todas estas cosas y el plan de salvación con la expiación de Cristo que nos redime de la muerte y del pecado que trajo Adán con su transgresión, que el plan de salvación inicial. Lo podemos ver en 1 Corintios 15, 21-22, porque por un hombre entró el pecado y la muerte, y por otro, Cristo, la gracia, la resurrección y la vida. Por cuanto en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Y en Romanos 5, si lo cogen desde el 12 hasta el 21, explica básicamente estos mismos principios. Por Adán entra el pecado y la muerte, y en Cristo todos viviremos, resucitaremos y podremos recibir mediante su gracia la vida eterna. Por lo tanto, Cristo es el que nos salva de la muerte y del pecado y el que compensa y cubre toda la transgresión o todas las consecuencias negativas de la transgresión de Adán. Por otro lado, también pensemos una cosa. Muchos dicen, no, es que todos hubiéramos nacido, todos hubiéramos existido y por culpa de Adán y de Eva no vivimos en un paraíso. Y yo me pregunto, si nosotros creemos en la persistencia de que antes de vivir en esta tierra existíamos o pensamos que estábamos en la mente de Dios, como algunos dicen, vamos a dar eso, ¿para qué necesidad de venir de la presencia de Dios o de la mente de Dios a un paraíso sin conocer el bien y el mal? ¿Por qué no nos quedamos en la presencia del Señor? ¿No estábamos mejor en la presencia del Señor que en un paraíso? ¿En la persistencia humana o en la mente de Dios no estábamos mejor que en un paraíso terrenal? Entonces no tiene ningún sentido decir que
que por culpa de Adán no vivimos en el paraíso o que por culpa de Adán estamos privados de estas cosas. Venimos a esta tierra, tenemos que distinguir el bien del mal, tenemos que sufrir, tenemos que padecer, tenemos que aprender a escoger lo bueno y lo malo, y eso es parte del plan de salvación. Y hay un Redentor, un Salvador, que nos libra de estas cosas negativas. Por lo tanto, creo que está muy claro que esto es parte del plan de salvación, que dentro del plan de salvación están todos estos activos o todas estas circunstancias que he mencionado. Por lo tanto, podríamos resumir todo esto, y sería la primera clave de la grandeza de Adán y Eva, es que por la transgresión que fue generada por un engaño de Satanás y por el deseo de ser como su padre y conocer y distinguir el bien del mal, Adán y Eva transgredieron una ley, pero eso inició el plan de salvación y la redención del todo el género humano. Por lo tanto, vemos que el primer punto sería eso, que no hicieron nada demasiado malo y que las consecuencias el Señor las ha cubierto mediante la expiación de nuestro Señor Jesucristo. Y eso todo es parte del plan de salvación o del plan de felicidad que el Señor ha preparado para que vengamos a la tierra, obtengamos un cuerpo y podamos distinguir el bien del mal y podamos progresar y volver a la presencia del Señor. Ese será el primer punto. El segundo punto sería la omnisciencia de Dios, es decir, Dios sabe todas las cosas. ¿Alguien puede engañar a Dios? Algunos dicen, no, es que Adán frustró, por su rebelión, frustró el plan de Dios. ¿Alguien puede frustrar el plan de Dios? ¿Se cree que Dios no sabía todas estas cosas? ¿Dios no conocía el fin desde el principio? Vamos a leer las escrituras, hay muchas que lo dicen. Yo estuve buscando y salían como 20 escrituras, pero hay dos. Primera de Juan 3:20. Él sabe todas las cosas. O Isaías 46, 9 y 10. Él sabe todo, lo pasado y lo futuro. Por lo tanto, Dios sabía lo que iba a pasar y Dios sabía las consecuencias que iba a tener, y estaba en su sabiduría que pasase de esa manera, o quizás, vuelvo a decir, o quizás de otra manera, pero las consecuencias deberían haber sido similares para que pudiéramos distinguir el bien del mal, pudiéramos vivir en esa tierra, obtener un cuerpo, nacer de padres terrenales, obtener un cuerpo y pasar por pruebas, por tribulaciones, desarrollar la fe, desarrollar un testimonio, conocer a nuestro Salvador y Redentor, aceptarlo como nuestro único Salvador y poder volver a la presencia del Padre. Por lo tanto, este sería el segundo punto, de que todo lo que pasó el Padre lo sabía y lo permitió, era parte de su plan, y por lo tanto no podemos ni debemos condenar a Adán, porque sí, lo hizo a su manera, lo hizo de una manera que podría haber sido de otra, volvemos al mismo, podría haber sido de otra manera, pero lo que está claro es que el plan es perfecto y que Dios lo permitió y que Dios lo sabía y que Dios lo conocía y que por lo tanto es parte de su voluntad. Por lo tanto, no condenemos a Adán por algo que no hizo. El tercer punto sería lo que podríamos llamar la preordenación o predestinación que aparece en la Biblia. Dios nos ha preparado a todos sus hijos desde la preexistencia para que viniéramos a esta tierra y pudiéramos hacer la obra que Él nos ha llamado a hacer. En una mayor o menor manera, todos hemos sido preparados, preordinados, capacitados desde antes de la fundación del mundo para venir a esta tierra y hacer la obra del Señor y conseguir volver a su presencia, habiendo pasado todas las pruebas, dificultades, como decía Pablo, habiendo acabado la buena carrera y esperando la corona de gloria. Pero tenemos que nacer, vivir, hacer la carrera, llegar al final y obtener la recompensa de vida eterna mediante la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Muchos no creen en la preexistencia, pero está en la Biblia. Tengo varios vídeos y varios debates al respecto, pueden verlos en mi canal. Jeremías 1:4-5. Antes que de nacer te conocí y te di por profeta a las naciones. ¿Es eso una preexistencia? Y Efesios 1:3-5, que es el más claro. Fuimos escogidos en los lugares celestiales antes de la fundación del mundo y allí fuimos santificados y predestinados para ser santos en esta tierra. Es decir, todos hemos sido preparados, predestinados no vamos a hablar de la predestinación como tal, sino la preordenación, la preparación que recibimos antes de la fundación de este mundo para venir a esta tierra y hacer la obra del Señor y nuestra propia salvación mediante la gracia de Cristo. Por lo tanto, este sería el tercer punto. Adán y Eva tuvieron que ser escogidos y preparados para ser nuestros primeros padres. Si todos lo hemos sido, ¿quién mejor o más
que ellos, que fueron los primeros, los que iniciaron todo, y lo que son el patriarca y la matriarca de toda la creación. Por lo tanto, ellos, nuestros primeros padres, fueron escogidos, preordenados y preparados para la obra aquí en la tierra. Por lo tanto, vemos que si todos lo fuimos, ellos más. Y por lo tanto es importante reconocer que el Señor los escogió y los preparó, pues como a Jeremías hemos visto, o como a todos y cada uno de nosotros. Cuarto punto sería el principio del arrepentimiento. La Biblia es un poco escueta en cuanto a ellos. Nos dice de su transgresión, de su pecado, de las consecuencias, pero no habla mucho más. ¿Pero qué pasa? ¿Que ellos no se arrepintieron después? Ellos solo hicieron esa transgresión, que no era un pecado, hemos visto una transgresión que es diferente, y luego no se arrepintieron, y luego fueron fieles hasta el final. La Biblia no dice nada directamente, pero sí lo da a entender, y es lo que quiero que veamos. En Génesis 4.1, por ejemplo, cuando nace Set, dice, por voluntad de Dios he adquirido un varón de Dios. Lo dice Eva, en Génesis 4.1. He adquirido un varón de Dios, por voluntad de Dios. Por lo tanto, ahí vemos que ellos reconocían y amaban a su Padre Celestial, y amaban a su Salvador Jesucristo, y que ellos hacían su voluntad. Luego vemos que la historia de Caín y de Abel, ellos los dos ofrecieron al Señor ofrendas. Y la pregunta es, ¿quién les enseñó? ¿Quién les enseñó a ofrecer al Señor su Dios las ofrendas de su trabajo y el esfuerzo? ¿Quién les enseñó a adorar a Dios y a ofrecerle las primicias de su trabajo? ¿Quién sino Adán y Eva? Si Caín fue el primogénito y Abel el segundo hijo, del que se nos menciona, aunque tuvieron muchos más, lógicamente se infiere también, eso se llama inferir, no está explícitamente escrito, pero se puede inferir, se puede deducir, se puede concluir de que si ellos adoraban a Dios y le ofrecían ofrendas, es porque sus padres les habían enseñado, que ahí no había nadie más en ese momento en la tierra, ¿no? Por lo tanto, Caín y Abel fueron enseñados por Adán. En Génesis 4.26 aún lo dice explícitamente. En ese instante los hombres invocaron a Jehová. Y repito, ¿quién les enseñó a esos descendientes de Adán y Eva, porque eran descendientes de ellos, a adorar a Dios? Pues Adán y Eva, que eran los patriarcas, que eran los primeros padres. En Génesis 5.3 vemos la historia de Set, varón perfecto de Dios. Set aparece, luego veremos, aparece en la genealogía de Jesucristo, y Set era a imagen y semejanza de Adán, lo dice, a imagen y semejanza. Luego menciona en ese capítulo 5 de Génesis el resto de los patriarcas, Enos, Jarón, Cainán, Mahalael, Enos, hasta Enoc, Matusalén, y todos esos patriarcas eran descendientes de Adán y conocieron a Adán la mayoría. He estado mirando y me salen hasta 7 generaciones, porque Adán vivió 930 años y sumando los años que tuvo uno a este, me sale que Adán vivió hasta ver 7 generaciones de su descendencia, hasta, si no me he equivocado, igual me he equivocado, pueden ustedes hacerlo y me corrigen, pero hasta Enoc parece que vivió Adán y conoció hasta Enoc, que fue llevado luego a los cielos. ¿Quién enseñó a todos esos patriarcas, que son hombres de Dios, a vivir el Evangelio? ¿Quién les enseñó el Evangelio? Además es patriarcado. En el patriarcado, ¿quién es el de mayor autoridad en la familia? El patriarca más antiguo. Aquí sería el tatarabuelo Adán, el que les enseñó a todos sus descendientes, lógicamente, a adorar a Dios y a seguirlo. Luego hubieron otros, que vemos la historia de Caín, que también se alejaron de Dios y se rebelaron contra Dios, pero en este momento los patriarcas bíblicos eran hombres de Dios y eran descendientes de Adán, y Adán vivió hasta la 7ª generación por lo menos. Por lo tanto, este sería el cuarto punto. Adán y Eva enseñaron el Evangelio a sus hijos y a todos sus descendientes. Por lo tanto, vemos que eran gente honorable, justa, amantes de Dios, y que enseñaron a sus hijos y a su posteridad a creer en Dios, a adorarlo y a servirlo. Nada más lejos de la maldad y tal por esa transgresión que fue un hecho puntual en un momento puntual y en unas circunstancias muy puntuales que he dicho al principio. Y la quinta, para finalizar, es el reconocimiento bíblico de Adán.
En ningún momento a Adán en la Biblia se le llama maldito o se le saca, sino que, por ejemplo, en Lucas 3:38, donde está la genealogía de Jesucristo, dice, va haciendo hacia atrás, dice, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Fíjense que no está Caín, porque Caín sí que fue maldito. Después de matar a Abel, creo que está en Génesis 3 o 4, ahí dice que Caín fue maldito y Caín desaparece de esta genealogía. Pero Adán no, Adán aparece como hijo de Dios, además, como el primer hombre, directamente hijo de Dios. Mientras Enos era hijo de Set y Set era hijo de Adán, Adán directamente mantiene la cabecera de la creación como hijo de Dios, porque fue creado por él a su imagen y semejanza. No fue engendrado por padre y madre, sino fue creado por Dios directamente a su imagen y semejanza. Por lo tanto, en las Escrituras podríamos dar este quinto punto. Adán permanece en la genealogía, por lo tanto ni fue maldecido, ni es satánico, ni es un villano, sino que realmente es un héroe para nosotros. Yo creo que con estos 5 puntos está muy claro, no lo quiero hacer más largo. Tenemos estos 5 puntos. Adán transgredió en ciertas circunstancias que hemos visto. La omnisciencia de Dios todo lo tenía preparado, todo lo sabía. El principio del arrepentimiento es de que, lógicamente, Adán y Eva se arrepintieron de todas sus transgresiones, fueron escogidos y preordenados por Dios para ser los primeros padres, y en la Biblia se les reconoce como parte de la genealogía de Jesucristo y como hijo de Dios. Por lo tanto, creo que son 5 claves importantes, claras y contundentes de que Adán y Eva son nuestros primeros padres y su grandeza y su nombre deben de ser respetados como verdaderos hombres, un verdadero hombre y mujer de Dios, y de hecho ellos para nosotros deben de tener ese respeto. Por eso el título de mi mensaje era reivindicando a Adán y a Eva como el hombre y la primera mujer escogidos por el Señor para iniciar el plan de salvación, para ser nuestros primeros padres y los padres de la raza humana. Y ya para finalizar, porque todo esto lo he sacado de la Biblia, como han podido ver, un pequeño bonus de la revelación moderna que en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tenemos, y que solo les voy a dar una pincelada. Según aparece en Daniel 7, hay un anciano de días que según la revelación moderna es Adán. Adán es ese anciano de días de Daniel 7. Muchos creen que ese anciano de días es Dios, pero Dios es eterno. Anciano de días que es el más viejo, el más abuelo. No podría ser Dios, que Dios es eterno, no tiene principio ni fin. Por lo tanto, el anciano de días, ¿quién puede ser? ¿Quién debe ser? El hombre más viejo de la tierra. ¿Quién ha sido el más viejo de la tierra? Adán. Esa sería una deducción lógica, pero luego la revelación moderna así nos la afirman, que Adán es ese anciano de días. Y luego también en Daniel 7 y en otras escrituras, en Daniel 10 y en otras escrituras aparece la figura de Miguel el arcángel, el gran príncipe de los ángeles, y la revelación moderna también se nos dice que Adán es ese Miguel, ese arcángel o príncipe de los ángeles, que ya en la presidencia tuvo la misión de combatir contra Lucifer y echarlo de los cielos, y él es un gran participante antes de ser conocido en la tierra como Adán, y lo será en el fin del mundo, donde tendrá una misión muy importante también que hacer. Cuando venga Jesucristo en gloria, Adán también estará como el primer hombre de esta creación, y también como el que recibirá gloria, como tantos profetas y tantos hombres y mujeres de Dios recibirán esa gloria cuando venga Cristo. Hasta aquí mi mensaje, espero que les haya gustado y que Dios les bendiga y les cuide para siempre.